técnica de desarrollo local de Chelva. Por otra parte, José Ruiz, arqueólogo profesional. Y finalmente, Martín Peña, geógrafo, y que pretende ser primero en intervenir. Martín Peña es licenciado en geografía, tiene el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados de Geografía, está en su fase final de su tesis doctoral, que deseamos que defienda en fechas próximas. Soy su director. Investigador del Departamento de Geografía durante más de 10 años, en una unidad de investigación que se denomina Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, y ha colaborado en más de 50 proyectos de investigación aplicada, básicamente en dos líneas de trabajo: el desarrollo local y el patrimonio cultural y urbano. En la actualidad es coordinador, también es una casualidad, coordinador de la unidad de apoyo del concentrado que dirijo, pero aquí no está en calidad de coordinador, que ya lo saben, sino como especialista de una temática muy interesante, como ustedes verán en la proyección. Es un experto en los regadíos históricos y concretamente del río Tuejar-Chelva. Río Tuejar-Chelva. Nada más. Espero que la síntesis se va a centrar en cuestiones relacionadas. Se va a centrar en una serie de cuestiones que le pedimos. No le hemos pedido que encuentre su tesis doctoral de la ocasión, sí en cuestiones fundamentales relacionadas con el patrimonio histórico en sus tres vertientes, posiblemente, en tres de sus vertientes. Por una parte los elementos, por otra parte el sistema y finalmente el paisaje. Bien, Martín, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Palabras quisieran de ser de agradecimiento, de felicitación de Calle, de Tuejar y de Chelva por este iniciativa. Yo creo que es una iniciativa pionera, necesaria porque venía siendo ya ahora que un sector de interior valenciano tan representativo como los serranos tuviera en este valle unas jornadas impulsadas por la universidad sobre el patrimonio cultural. Yo creo que definidor, como el profesor José Luis ha comentado, de cómo es una marca presente y futuro para la marca. Lo que pretendemos en esta breve exposición, intentaré ser lo más sintético posible, porque ya en este momento que tengo los 30 minutos contabilizados, es precisamente hablar de cuáles son los factores que explican la importancia de los regadíos tradicionales en el Valle de Tuejar-Chelva y por ende del patrimonio cultural, de la arquitectura del agua que encontramos que se genera en torno a estos paisajes, a estos sistemas. Para ello lo que trataremos es de manera sintética, como hemos dicho, abordar 5 ideas: el medio físico, es decir, la actitud que tiene el escenario geográfico actual en que nos encontramos para los regadíos, la trayectoria también tradicional, las actuaciones a modo de pequeños hitos que hemos podido ir encontrando a lo largo de la historia, que han ido configurando el paisaje de regadío que encontramos. ¿Cuáles son también las ideas básicas que definen actualmente la situación agraria, agropaisajística del Valle de Tuejar-Chelva? Y, por último, lo que es el sistema de riego y el patrimonio hidráulico, elementos y acequias que encontramos. Para aquellos que no conozcan la serranía, yo creo que a partir de ahora van a conocer muy bien, en concreto el Valle de Tuejar-Chelva, nos encontramos pues, en una zona de transición entre el Alto Turia Valenciano, las tierras más frías, y el sector medio, con la ya calidad del Turia. Son las puertas del plan de Turia. Esto, más allá de la localización, va a definir precisamente el tipo de riegos que podemos hallar en este valle. Además, como pueden observar, nos encontramos en un valle preciso para el emplazamiento de regadíos, puesto que en la otra vertiente, en Turia, se define básicamente por
congostos y compostos que han hecho imposible el regadío histórico. Tres ideas básicas: sintonía entre geología y relieve, la relación clima y riego y la presencia de aguas para poder entender lo que es el medio físico para los regadíos. Nos encontramos, como hemos comentado, en un sector ibérico, en el sector ibérico valenciano, donde tenemos una intensa tectónica, es decir, alturas, pliegues, valles, sierras, donde se localiza una extrusión de Triásico inferior, para que lo entiendan, arcillas de Kuiper, material plástico muy fértil para establecimiento de riegos, y donde surge, allá por el cuaternario, la depresión de Chelva, precisamente en este sector de suelos fértiles. Además, debemos añadir un dato significativo, y es que captura, por aquella época, toda la red hidrográfica que iba a parar a la otra vertiente, precisamente la tertulia, por lo que la densidad de tributarios, Rambla de Pocas, Rambla de Arquela, va a ser muy importante también para localizar otra serie de pequeños regadíos. Por lo tanto, un medio físico podemos definirlo desde el punto de vista estructural como un valle apto que se va a encontrar con un gran hándicap. En este caso sería el encarcelamiento de laderas, como podemos mostrar en este diapositiva. En cuanto al clima, también una serie de ideas básicas, rasgos de continentalidad, precisamente por ese espacio a caballo entre la serranía alta y los sectores más bajos de Turia, con temperaturas muy significativas, similares a las que podemos encontrar en la costa, veranos incluso más calurosos, que propicia una amplitud térmica que va a ser importante, lo veremos, en cuanto a la presencia de aguas, o mejor dicho, en cuanto a la presencia menor de aguas, una sequía de verano que condicionará el tipo de cultivos que encontraremos aquí. Quizás la mayor peligrosidad en cuanto a temperatura que podamos encontrar en Tuejar, en sectores más elevados, pero comparado con los 100 días de heladas que podemos encontrar en la serranía alta, en la zona de Jabalambre, es poco significativa. También una palabra definiría la relación clima-riego, en este caso la sería por lo que hemos estado comentando, las temperaturas y unas precipitaciones que son similares a las del contexto mediterráneo, tampoco son excesivamente cuantiosas, por lo tanto, con un mínimo estival que, unido a una recuperación de este sector, va a propiciar, como hemos avanzado anteriormente, una sequía importante, principalmente en sectores medios altos del valle. Dos ideas también en cuanto a presencia de aguas. Poseemos, por supuesto, un eje principal de categoría, son más de 20 kilómetros de recorrido del río, solo por detrás del río Sot, si quiero recordar mal, en la serranía, con una cuenca hidrográfica también muy significativa, la segunda del río Turia, solo por detrás de la zona castellana, y con un metro cúbico sobre los 7 que posee el Turia, notable también. Además, como les he avanzado, tenemos otro tipo de presencia de aguas, en este caso las subterráneas, que tratamos en la margen izquierda, principalmente por el contacto entre arcillas jurásicas, calizas jurásicas y arcillas de Kuiper, que va a propiciar una serie de afloramientos, especialmente en este sector aquí de Chelva. Quiero recordar Gitana, Górbolo Urgente, y que determina precisamente el tamaño histórico de las poblaciones. No es casualidad que la villa de Chelva posea este rango. Por lo tanto, en definitiva, en pocas palabras, hemos podido presenciar cómo un valle de entidad, con suelos fértiles, con un clima benigno y con presencia de aguas
selva coincide con la peña cortada, con la canalización. Pero sí que queremos, importante, mencionar una serie de aspectos, como puede ser la toma de esos sistemas en su época, periodo musulmán, por parte de las sociedades, las mejoras progresivas que comienzan a realizar, expansión agrícola, hidráulica, en pleno dominio musulmán, introducción de nuevos cultivos, en de las hortalizas, y tres actuaciones que creemos fundamentales para reorganizar el espacio hidráulico. Nuevas técnicas de adaptación, principalmente subterráneas, estamos hablando sobre todo de construcciones de minados o de zonias, construcción, por supuesto, también de nuevos canales, y una primera legislación que va a regular la distribución histórica de los regadíos aquí en el Valle de Toza. En cuanto a la conquista cristiana, en pocas palabras, no significan excesivos cambios, perviven, por lo tanto, las estructuras musulmanas primigenias. La organización que comienza a desarrollarse viene muy unida a la colonización cristiana, como ya marcan las cartas Puebla. Comienzan a surgir, por supuesto, también nuevas acequias y cultivos en sectores ahora de secano, y aparece un incipiente comercio agrícola con mínimo a escala local. En cuanto a la etapa moderna, siglo XVI y XVII, también una serie de ideas rápidas, quizás lo que más podamos destacar sean las primeras infraestructuras de obra, primeras acequias y elementos que podemos encontrar saturados. Elementos sobre todo destinados a la ampliación de los regadíos, como pueden ser las balsas cercanas a las poblaciones, y más lejos aquí en el sector que se va encontramos una decena aproximadamente, y la aparición, como no, de usos industriales, de la polinería, tan importante como veremos más adelante en este sector. Además, una figura muy peculiar, significativa para el control y cuidado de las acequias, los acequieros, y una vocación que se expande más allá de lo local. Estamos hablando ya de una importancia a nivel comarcal. Por ejemplo, como hemos comentado, las acequias en obra, lo encontramos en el sector de Villanueva, acequia Villanueva, entre Selva y Canes. En cuanto al periodo de ilustración, quizás lo más llamativo sea el papel que tiene la nobleza, porque sí, ilustrada en este periodo, y la intensificación en la ganancia de tierras de secano, como ya apunta Cabanilles, en el valle del Tújar-Chelva. También una actividad que reconfigura el sistema, sobre todo más bajo de huertas, y es el daño que sufren algunas de estas parcelas en cuanto a la continua actividad maderera que vamos a encontrar en el río. En este último siglo y medio, también tres ideas. Se aprueban los primeros estatutos de las comunidades de regantes. Estamos hablando de las comunidades de regantes más antiguas de la serranía, mediados del siglo XIX. Y solo quiero recordar por detrás de las comunidades de regantes de la zona de Sátiva y del sector de Ontinyent, que se aprueban a mediados del siglo XVIII. Además, siguen ganándose tierras de secano, esta vez de manera más modesta. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Toja, con la acequia precisamente de los secano, la que recibe el nombre. Y destacamos también, como no, la aparición de nuevos cultivos y de los híbridos. Por otro lado, desde principios del siglo, la construcción de grandes embalses en este sector. No solo podemos entenderlo como un hito a nivel comarcal, sino también para el norte de Valencia. Los embalses que vamos a encontrar aquí tienen una presencia de aguas para que el sector más bajo del Turia, la vega de Valencia, pueda extender también sus riegos. Proyectos de acondicionamiento y revestimiento efectuados por la Confederación a partir de la década de los 20, y alguna iniciativa particular de nuevos regadíos, más modesta en el sector de la serranía, como puede ser precisamente la partida de Villanueva en Canes. En pocas palabras, encontramos una bilateralísima trayectoria histórica en cada una de las fases que se han ido sucediendo y que propician los actuales paisajes tan ricos históricamente del agua en este sector. Cuatro hitos, cuatro aspectos que quisiéramos también mencionar
mencionar en cuanto a la situación agropaisajística del valle, nivel de ocupación, de estructura de propiedad, de reparto de tierras de cultivo y de los paisajes agrarios. En primer lugar, un proceso generalizado de desagrarización, no solo en la comarca, sino en todo el interior valenciano, que lo que condiciona precisamente es la presencia de patrimonio, de conservación de patrimonio hidráulico, puesto que asistimos a una diversificación de las actividades económicas, se pierde esa base agraria histórica en este sector, aparece la actividad más como una actividad no ocupacional en primera instancia, es una pluriactividad que se compagina con la industria y con los servicios. Una edad avanzada, por supuesto, de los propietarios, estamos hablando de 2/3 partes por encima de los 60 años, hecho que, junto a la migración de jóvenes hacia otros sectores del litoral, va a condicionar precisamente el futuro de esta actividad. Además, una actividad a tiempo parcial, si me permiten, de ocio, familiar, de fin de semana, poco cualificada, con una mínima inversión y modernización que también determina, por lo tanto, la situación actual del agro. La palabra quizás que definiría el segundo aspecto, la estructura de la propiedad, es el minifundismo. Estamos hablando de parcelas muy pequeñas, frágiles, poco accesibles, muy ligadas a la topografía del valle, parcelas que por las sucesivas fragmentaciones son poco rentables, donde no figura ningún otro tipo de tenencia que no sea la propiedad, por ejemplo, muy pocos arrendamientos podemos encontrar, y donde, como hemos comentado, los condicionamientos del valle no producen tampoco la mecanización tan esperada en otros sectores de la agricultura. En cuanto a la distribución de superficies de regadío, tenemos que comentar que sí que es cierto que en función de la presencia de otras tierras en la comarca obtenemos solo un 12% de superficie de tierras cultivables, pero el regadío representa el 8%. Eso no lo encontramos en ningún sector, ni de la comarca ni posiblemente del interior valenciano. Estamos hablando de 800 hectáreas históricas de regadío que se han reducido actualmente poco más de la mitad, y donde Chelva encabeza con sus actuales 300 hectáreas el valle, precisamente. Además, un cultivo que poco a poco ha ido perdiendo peso en cuanto al cultivo de las hortalizas, a los herbáceos, y donde son los leñosos, el paisaje arbóreo de olivos y almendros, los que definen actualmente la panorámica más inmediata de este valle. Cultivos leñosos, como hemos comentado, se centran en el olivo y los almendros, y cada vez encontramos un crecimiento mayor de los frutales también tradicionales y un pequeño repunte de la uva. En cuanto a los herbáceos, estamos hablando de hortalizas, no nos engañemos, de autoconsumo, a la casa, como se suele decir popularmente, donde sí que quisiéramos destacar que en los últimos 10-15 años ha habido un crecimiento importante de las flores, del sector ornamental. Buen ejemplo de ello, el huerto clásico de autoconsumo lo tenemos en Chelva, que también podemos mostrar cualquier otra panorámica, tanto en Calles como en Toja. Y como resultado, una serie de unidades paisajísticas de gran interés ligadas a los paisajes del agua. Estamos hablando además de un espacio de gran riqueza de masa forestal que envuelve esa transición regadío-secano en la que nos encontramos. Masa forestal con una gran biodiversidad, no sé si lo saben, pero bueno, está en trámite este sector de ser declarado reserva de la biosfera, esperemos que próximamente podamos tener buenas noticias, y que en función de esta transición regadío-secano podemos delimitar 3 unidades de paisaje. Una centrada en los sectores más elevados, por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, Doha, precisamente, una del olivo, compaginada por pequeñas huertas y almendros, especialmente en la margen izquierda del río, hoy en día en funcionamiento. Un curso medio, precisamente en el sector donde nos encontramos, Chelva, en torno a los 400-450 metros sobre el nivel del mar, donde encontramos una área muy extensa,
fundamentalmente de almendros, compaginada con olivos, con un ruedo hortofrutícola también de gran interés. No es casualidad que recientemente precisamente las huertas de Chelo hayan sido declaradas bien de interés cultural. Y un sector bajo que comprendía calles y antiguo domenio, en torno a los 300-350 metros, donde vamos a encontrar el cultivo del olivo generalizado, compaginado con una mayor diversificación de parcelas, pequeñas huertas, cítricos incluso. Estamos en el nivel máximo de cultivo citrícola, 350 metros sobre el nivel del mar, y numerosos barbesos. En cuanto al sistema de regadío, quisiéramos analizarlo desde 4 componentes. Podríamos hacerlo desde alguna más. La escala, la dimensión de este sistema, la tipología, el origen de las aguas, la morfología de los regadíos y precisamente los rasgos principales de los mismos, tanto las acequias como los elementos. Nos encontramos en un sistema mediano de la mesoscala valenciana, 800 hectáreas como hemos comentado, típico de sectores, por ejemplo, de transición como la olla de Buñol, como el sector del Clareno, a Ontinyent, y no tan típico de sectores también montañosos de la serranía, donde esto es una excepción. O sea, los sistemas que vamos a encontrar en esta comarca son sistemas sobre todo menores, de la microescala, de la pequeña escala. Buen ejemplo de este sistema medio lo encontramos en la foto aérea del mediados de los 50, donde podemos observar como desde la rambla de Arquela, cabecera de Tújar, nacimiento de la fuente de Huácar, que es uno de los sistemas de Tújar, hasta el embalse de Loriguilla, en Domenyo, podíamos encontrar constantemente sistemas de regadío, como pueden observar, especialmente en la margen izquierda, donde encontramos tanto las acequias madre de Tújar como de Chelva y la margen derecha la de Villanueva. Los sistemas más bajos, pequeños regadíos en torno a las porciones de calles y de Domenyo, entre 2 y 3 acequias, como podremos observar más adelante. La captación de aguas es también un aspecto bastante novedoso en la comarca. Sí que es cierto que ha proliferado, como no, la policaptación para poder desarrollar un cultivo más o menos permanente de regadío, pero aquí lo fundamental es que la presencia continua de aguas superficiales hacia el río y la numerosa captación de afloramientos, como hemos dicho, en los sectores medios, propician no solo que se conserven esos sistemas, sino que además se hayan podido ir ampliando. Sistemas, por lo tanto, fundamentados no solo en los típicos azudes, pero también en manantiales, en sistemas de presas, pequeñas presas en torno a los barrancos, o incluso de motores glorias más recientemente. Tampoco es casualidad, quisiéramos también resaltar, que cada población tuviera una comunidad de regantes. Esto es algo bastante poco frecuente en las comarcas, sobre todo de interior, donde rigen las pequeñas juntas vecinales o alguna comunidad de regante que pudiera integrar varios municipios. Aquí, cada una de las localidades ha contado tradicionalmente con un papel ejemplar para la distribución de las aguas para el regadío en este sector. Y otra serie de ideas, para ser un poquito más directo, que hemos ido pudiendo comprobar. Esa morfología de regadío que determinada por un valle de entidad, como hemos dicho, aterrazado, a varios niveles, son 2 terrazas, en la que vamos a encontrar un sistema mural, por definirlo específicamente. Un sistema mural con acequias muy interconectadas a varios niveles, sistemas muy imbricados que aprovechan, como hemos comentado, tanto dentro como fuera del perímetro de las acequias madres, otros pequeños sistemas, y como comprobar con este color azul de las acequias, hoy en día, en el 80% de los casos, en funcionamiento. No estamos hablando de la conservación de las parcelas, sino del sistema de riego. Solo podemos observar en color rojo aquellas acequias que han dejado de funcionar, históricamente ligadas al uso molinero.
dos grandes espacios, el del curso alto, Selva Tuerja, y el curso bajo, calles Domenyo, con dos realidades distintas. Para el curso alto, donde se centran los grandes riegos por encima de los 150 hectáreas, con acequias de más de 5 kilómetros, en completo uso, con una perfecta nivelación, un perfecto arte de lo que es la construcción desde la captación hasta el espacio de regadío, por encima del 1% de pendientes, con elementos numerosos, además ligados a salvar la topografía, acueductos, balsas, tableros, molinos y partidores, y en un curso bajo donde se van a emplazar los sistemas más modestos, más clásicos de montañas, si lo queremos entender así, entre 2 y 3 kilómetros de acequias, en torno a las 50 hectáreas de regadío, y una nivelación más sencilla. Nivelación sencilla porque estamos hablando de sistemas azud-acequia, inmediatamente riego de esas parcelas, y por lo tanto menor número de elementos. Quizás podemos destacar los sifones o el sistema histórico de comunicaciones que hemos encontrado en la parte baja de calles y Domenyo. Por ejemplo, del sistema del curso alto lo encontramos, por supuesto, en Selva, donde pueden observar todo el sistema de acequias y numerosos elementos en torno al casco urbano. Tres consideraciones quisiéramos realizar para poder evaluar el patrimonio hidráulico. A nivel estadístico daremos una serie de datos, nos centraremos en la metodología del patrimonio hidráulico y la valoración real que tienen hoy en día esos elementos. Como hemos podido apreciar, estamos tratando 7 acequias, 10 si contamos los tres canales perdidos en Domenyo, que suman aproximadamente 100 kilómetros de recorrido. Para que se hagan una idea, la acequia mayor de Moncada tiene 54 kilómetros de acequia madre, 35 la acequia real de Fuca. No es pequeña minuta esto, tener 100 kilómetros de acequias, 40 de ellos principales en el Valle de Tuerja. Además, trazados bien conservados, en superficie, accesibles, revestidos, con numerosas derivaciones y además una gran variedad tipológica de estas, ojos, brazales, acequias corsario y más de 175 elementos, antiguamente incluso superaba este umbral. Además, elementos muy característicos del sistema típico que encontramos en el Valle de Tuerja, el AFUS, es decir, la captación de las aguas, el arco, el acueducto, el transporte, es el elemento que define el transporte por excelencia más allá de la acequia, los partidores, la distribución de esos recursos, las balsas, elemento de acumulación, y por último los lavaderos, elemento también por excelencia de uso al abrevadero. Abrevaderos y molinos en peor estado de conservación, fruto de esa pérdida paulatina de la tradición agroganadera de este espacio, y como hemos dicho, una conservación en general por encima del 70% de los casos óptima. A modo de lo que es el catálogo, por llamarlo de alguna manera, del patrimonio hidráulico, quisiéramos definir simplemente los 10 aspectos que definen precisamente esos elementos, es decir, la cultura del agua, la importancia local del recurso, agua, la representatividad de los elementos, la autenticidad, es decir, la imagen originaria, la integridad, se sigue conservando para qué se construyó este elemento, función peligro, por lo tanto, el valor histórico-social, la componente tecnológica, también muy apreciada, el propio valor artístico, estamos hablando de elementos muy bellos, interés paisajístico, incluso la emisión hidráulica o la concienciación y participación de los agentes en la restauración y rehabilitación, estamos hablando de estos elementos. Como hemos comentado, el 71% se centraría en este catálogo en Selva, estamos hablando de aproximadamente 40 elementos, con valores altos medios. Un ejemplo de ello lo encontramos en la acequia de Villanueva, los arcos de la acequia de Mayor de Selva, como nos ha mostrado anteriormente José Luis, el arco Montul sería otra prueba, el elemento también sociabilizador del espacio, sobre todo los núcleos urbanos, los lavaderos también, por supuesto, en Tuerja, en sectores más altos, la tipología fregadero, también muy curiosa en este sector de la serranía,
Judes, Villanueva, un ejemplo de ello, Saltum, nos ha comentado José Luis, la Arcilla Mayor de Chelva, fuentes como la Almorca, Balsas, en este sector de Chelva, abrevaderos como de las Sabinas, lugares estratégicos, cruce de caminos, por ejemplo, y sifones pues, lo podemos encontrar también en calles desde finales del siglo XIX. Como partidores, el más importante de ellos es el partidor de aguas, final del Aceite Mayor de Chelva, donde se produce la diversificación del recurso, y molinos. Molinos a modo de edificios conservados, algunos de los elementos que lo que prueban es la importancia histórica también de estas manufacturas. Estamos hablando de balsas, de cubos, de rampas, de acequias, como la de Montecico en Chelva. Y como no, un mapa que muestra con sus 25 elementos el valor trascendental del molino en la comarca. Es la tercera parte de este edificio, lo que representa de la comarca. Si queremos hacer un símil, 25 elementos molinos también encontramos en el Rincón de Aramuz, o 25 en Cantertulia. Solo en estas tres poblaciones, cuatro condominios, obtenemos el mismo número de edificios. Y a modo de pequeña reflexión, si me permiten, no vamos a descubrir, por lo tanto, que los regadíos tradicionales, la arquitectura del agua, es hoy en día aquí, en el Valle del Tójar, un patrimonio cultural ineludible. Se ha demostrado, con todas las iniciativas que se han llevado a cabo, que puede funcionar perfectamente como recurso endógeno para propiciar desarrollo local y como un elemento básico para las administraciones. Pero yo quisiera ir un paso más allá. Y es que estamos hablando de una infraestructura hidráulica de gran interés. Gran interés porque son más de 20 siglos de antigüedad, arte en esos sistemas, belleza, superficie contrastada, más de 800 hectáreas de riego, dilatada gestión de las aguas por las comunidades de regantes históricas que tenemos aquí, modelos sostenibles de referencia en el interior, y un atractivo ineludible tanto en el paisaje como en los propios elementos tangibles y intangibles del patrimonio hidráulico. Pero nos encontramos, como hemos dicho, ante un problema bastante acentuado, y es la desertización que provoca el declive de la agricultura, en concreto del regadío, impacto directo sobre el patrimonio hidráulico. Impacto directo que podemos visualizar en las tres que hemos querido comentar. Primero, en el desuso de esos elementos, en el progresivo deterioro y finalmente en la desaparición. ¿Qué propuestas podríamos comenzar a articular? Me sumo también a la propuesta marca de José Luis. Pues comenzar a trabajar conjuntamente lanzando un plan director de los regadíos tradicionales, del patrimonio cultural que existe en el Valle de Tójar-Chelva, donde por supuesto involucremos a todos los agentes, administraciones públicas, universidades, comunidades de regantes, colectivos locales, especialistas que están trabajando en ello. Ampliar por supuesto las figuras de BIC que existen ahora mismo tanto en Peñacortada como en las huertas de Chelva, tanto en los sectores altos, bajos, estamos hablando de Tójar y de calles. Activar vías de financiación, por supuesto, que necesitamos recursos económicos para poder buscar y desarrollar toda esta serie de actuaciones que por supuesto también se han venido desarrollando de manera muy correcta en los últimos 15-20 años. Rutas, miradores, restauraciones, promoción de divulgación, pero creemos que son creemos que son necesarias más actuaciones, además de manera intersectorial. Cuando hablamos de intersectorial, estamos involucrando a la componente agraria, patrimonial, turística, etc. El objetivo no puede ser otro. Pensamos que el patrimonio hidráulico del Valle de Tójar-Chelva se convierta en el referente hidráulico del interior valenciano. Muchas gracias.